vamos a dejar de lado un poco las fracturas abiertas por proyectil de arma de fuego, que eso sería un tema que haría pues como para dar una charla distinta. Entonces, empecemos. Muy bien, como es costumbre en el servicio, vamos a iniciar con un caso clínico. Tenemos un paciente de 21 años, paciente que ingresa aquí al San Vicente de Paúl por un accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta, con un TEC severo, un Glasgow de ingreso de 6/15. Según la historia clínica, el paciente tenía exposición de masa encefálica y además de eso tenía una fractura abierta de fémur derecho. Se le hizo una tomografía. Esta es la tomografía que tenía el paciente. Vamos entonces con este caso clínico a hablar un poco sobre las fracturas abiertas de cráneo, el enfoque diagnóstico de estas, principalmente dirigido a la prevención de la infección en esos pacientes de la meningitis que tienen el riesgo de meningitis que tienen esos pacientes, y al final vamos a mirar cuál fue la resolución del caso. Muy bien, entonces, para empezar, tenemos que las fracturas abiertas de cráneo, también llamadas fracturas complejas de cráneo, son aquellas en donde existe una disrupción del escalpe, una ruptura del escalpe, y hay una comunicación de la fractura con el exterior. Históricamente se habla de fracturas de cráneo desde hace mucho, inclusive en los papiros de Edwin Smith, desde hace más de 5.000 años se hablaban ya de las fracturas de cráneo. En el siglo XIX había una actitud, digamos, agresiva con esas fracturas, casi todo era quirúrgico, pero se limitó mucho por las infecciones que habían posoperatorias. Esto era antes de la aparición de la penicilina. Posteriormente, en el siglo XX, con Harvey Cushing y el surgimiento de la penicilina, digamos que ya se tenía como un procedimiento más depurado y más seguro de enfrentar a estos pacientes, pues digamos que las tasas de infección posoperatoria eran menores gracias a la aparición del antibiótico, ¿cierto? Y digamos que el tratamiento era encaminado, en ese momento se pensaba pues, que debía resolverse, debía llevarse manejo quirúrgico, era para evitar la epilepsia en el futuro. Aquí les traigo un estudio, permítanme les traigo este estudio de 1940. En esta época era llamativo que, como solamente tenían disponible la radiografía de cráneo, para enfocar a estos pacientes, lo que hicieron fue dividir el cráneo en 12 secciones y dependiendo de dónde fuera el golpe o el trauma, podían predecir qué tan extenso podía ser la fractura o no, y así de esa forma planear la cirugía. Se los trae porque me pareció pues llamativo, ¿cierto? Un estudio anecdótico sobre los mecanismos de las fracturas del cráneo. Posteriormente, después de los años 60, llega la tomografía y digamos que eso permitió caracterizar de forma mejor las fracturas de cráneo y así pues entrar a la era pues que nos tocó a nosotros, que es la cirugía con una buena planeación. Hasta los años 90, digamos que había la literatura era poca, ¿cierto? Se había investigado poco sobre el tema, pero después de los años 90, digamos que la literatura o la investigación en esta área ha venido creciendo de forma exponencial. Muy bien, epidemiológicamente esto representa en los países en desarrollo una enfermedad bastante frecuente, ¿cierto? Tenemos una incidencia anual de 9 por cada 100.000 habitantes. En países en desarrollo como Colombia, sí, en países desarrollados pues la incidencia no es tan alta, pero siempre es importante, 1 por cada 100.000 habitantes año. Las fracturas abiertas están presentes en un 6% de todos los traumas encefalocranianos y hace parte del 11% de los TEC severos. Como causas principales de las fracturas abiertas de cráneo están los accidentes de tránsito en primera instancia, ¿sí? También las fracturas por asalto. Aquí también están incluidas las fracturas por armas de fuego, pero pues en esta charla digamos que no vamos a tocar mucho el tema. También causas de fracturas abiertas, accidentes domésticos, principalmente en niños por caídas, accidentes en deportivos, en jóvenes principalmente, y accidentes laborales. Muy bien, entonces, pero cuando vamos a hablar de las fracturas de cráneo, uno puede clasificar las fracturas de acuerdo a las características de las fracturas. Entonces tenemos
que usted puede tener una fractura lineal, como la vemos acá, una fractura deprimida, ¿sí? Como la vemos acá en este esquema, una fractura conminuta, ¿sí? O una fractura elevada, que eso es un caso especial del cual vamos a hablar al final de la charla. Dependiendo del tipo de fractura que se tenga, vamos a tener algunas indicaciones quirúrgicas que vamos a ver más adelante y unos enfoques para el manejo de esas fracturas. Cuando vemos un paciente con una fractura de cráneo, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones anatómicas de la localización de la fractura para pensar en ciertas lesiones de ciertas estructuras intracraneanas que pueden ser relacionadas con la localización de la fractura. Entonces, tenemos que cuando tenemos una fractura abierta, ¿sí? A nivel frontal, siempre tenemos que pensar que el paciente puede tener un compromiso cosmético importante y además puede haber compromiso del seno frontal. Como vamos a ver más adelante, estas dos características son indicación de manejo quirúrgico en esos pacientes. Cuando tenemos una fractura a nivel del vértex, siempre tenemos que pensar en el posible daño del seno longitudinal superior, ¿sí? Que como vamos a ver más adelante, bajo algunas consideraciones, va a tener indicación quirúrgica, sí o no. Cuando tenemos una fractura a nivel occipital, siempre tenemos que pensar que puede haber un daño del seno transverso, y cuando tenemos una fractura a nivel del temporal, siempre pensar en un daño de la meningia media y en un posible epidural. Muy bien, pero entonces, cuando vamos a enfocar estos pacientes, enfocar el diagnóstico de estos pacientes, siempre vamos a pedir como primera opción diagnóstica la tomografía. ¿Y para qué pedimos la tomografía? No solamente para caracterizar la fractura, sino también para mirar si hubo o no ruptura de la dura madre, ¿sí? Y con eso poder decir qué tanta probabilidad tiene el paciente de que a futuro me haga una neuroinfección. Y esto va a encaminar pues como a las decisiones terapéuticas y quirúrgicas del paciente. Entonces aquí les traigo un estudio, ¿sí? Un estudio clásico de Salia, es un estudio del 2012, en donde él analizó algunos factores, ¿sí? Para predecir qué tanto el paciente podría tener o no ruptura de la dura madre, y así esto predecir o no el riesgo de infección. Entonces él analizó varios ítems, pero él encontró que los tres elementos que se relacionaban directamente con una ruptura de la dura madre y más riesgo de infección fueron estos tres, que fue la depresión de la fractura cuando esta era mayor de un centímetro más, la presencia de neumoencéfalo y la aparición de contusiones o hematomas intraparenquimatosos. ¿Sí? Ni la hemorragia intraventricular, ni los hematomas subdurales o epidurales, ni la pérdida de conciencia, ni las convulsiones en el evento, ni tampoco la escala de coma de Glasgow predijeron que esos pacientes fueran a tener mayor infección, sino estos tres: la depresión de la fractura, la presencia de neumoencéfalo y la presencia de contusiones. Aquí vemos entonces imágenes del estudio, ¿cierto? Cómo ejemplifican la presencia de neumoencéfalo o la depresión de la fractura como predictores de ruptura de la dura madre y de riesgo de infección, ¿sí? Y la presencia de contusiones o hematomas intraparenquimatosos junto con el neumoencéfalo. Muy bien. Entonces, una vez tenemos el análisis de estos pacientes con la tomografía de cráneo y hemos evidenciado que el paciente pueda tener o no riesgo de neuroinfección por la ruptura de la dura madre, tenemos que el enfoque del tratamiento de estos pacientes va a estar basado en estos tres ítems. El primero es la profilaxis antibiótica, la profilaxis anticonvulsivante y por último la cirugía. Vamos entonces a mirar algo de la evidencia de estos tres ítems, ¿sí? En qué momento están indicados, cómo debemos aplicarlos, ¿sí? Y cuándo definitivamente llevar a cirugía a esos pacientes. Que de antemano les digo, siempre se prefiere el manejo conservador en las fracturas de cráneo. Entonces, cuando vamos a hablar de la profilaxis antibiótica, aquí les traigo un estudio, ¿sí? Del 2019, donde se analizaron 37 series de casos para un total de 4.547 pacientes, ¿cierto? La incidencia de compromiso dural o de ruptura dural en estos pacientes fue del 52.4%. ¿Y qué encontraron en este análisis? Y es que la tasa de infección en los pacientes con profilaxis antibiótica y en los pacientes sin profilaxis antibiótica fue muy similar. En los que tenían profilaxis fue del 7.1% y los que no tenían profilaxis fue del 9.9%. Se hizo un análisis con un test student y no hubo una diferencia significativa. Esto que nos lleva a pensar, y es que en estos pacientes
digamos que no se recomienda de rutina la profilaxis antibiótica. Solamente se recomienda de forma perioperatoria, es decir, si el paciente tiene criterios quirúrgicos que los vamos a ver más adelante, se recomienda, si la cirugía va a ser en las primeras 24 horas, que del tiempo de la cirugía también vamos a hablar un poco más adelante, si la cirugía va a ser en las primeras 24 horas y tenemos una herida que es limpia con una mínima exposición, ¿sí? Podemos poner por 24 horas cefazolina, ¿sí? En este caso serían 2 gramos de cefazolina cada 6 horas por 24 horas. En caso de que haya alergia a la cefalosporina, la opción del antibiótico podría ser la vancomicina. Ahora, si tenemos una fractura abierta que está contaminada de una forma importante, ¿sí? La opción terapéutica o la opción profiláctica con antibióticos sería la penicilina, la piperacina tazobactam, ¿cierto? Más una dosis de tobramicina. Este antibiótico como tal, pues aquí en Colombia no es que esté muy disponible y yo estuve buscando, digamos que el antibiótico que más similitud tiene, tanto en el espectro antibiótico como en la farmacodinamia, cuando hablamos en su forma venosa, es la gentamicina, por una sola dosis. ¿Sí? Cuando el paciente es alérgico a la penicilina, entonces la opción de manejo es una combinación de vancomicina con astreonam y metronidazol y una dosis de tobramicina, pero en este caso sería de gentamicina. Pero esto es perioperatorio, cuando el paciente se lleva a cirugía en las primeras 24 horas y el tratamiento es por las primeras 24 horas. Cuando el paciente por alguna razón se va a diferir y la cirugía va a ser mayor a 24 horas, entonces en ese caso el riesgo de infección es mayor y debemos cubrirlo con manejo antibiótico por 5 a 7 días y el esquema sería cefepime 2 gramos cada 8 horas y metronidazol 1 gramo cada 8 horas también por los 5 a 7 días. Si el paciente es alérgico a las cefalosporinas, la opción es meropenem 1 gramo cada 8 horas por 5 a 7 días. Lo otro es que si el paciente tiene algún riesgo de tener un MRSA, sea porque tuvo una bacteremia en hospitalizaciones previas, por ejemplo, siempre se debe ir a vancomicina a estos esquemas, ¿sí? Pero entonces recuerden que el antibiótico profiláctico como tal no está recomendado de rutina en las fracturas abiertas, solamente si el paciente tiene indicación de manejo quirúrgico y es perioperatorio, ya sea en las primeras 24 horas si el paciente se lleva a cirugía temprana o los primeros 5 días si la cirugía es después de las 24 horas. Muy bien, respecto a la profilaxis anticonvulsivante, digamos que por la fractura per se no está indicado la profilaxis anticonvulsivante, sino que está indicado es más por los hallazgos adicionales que pueda tener el paciente, sea hemorragias intraparenquimatosas, hematomas subdurales, ¿sí? O el hallazgo del paciente. Aquí les traigo un estudio del 2003 donde se analizaron traumas de la primera y segunda guerra mundial y de la guerra de Corea y donde y la guerra de Vietnam, donde hicieron un análisis sobre los pacientes que tuvieron TEC que tenían dura madre intacta o tenían ruptura de la dura madre, y lo que vemos es que con compromiso, pues fractura abierta o no, ¿sí? Y compromiso de la dura madre o no, el riesgo de convulsiones tempranas en estos pacientes es muy bajo, es del 3.3%, ¿cierto? En fracturas no penetrantes y del 4.6% en fracturas penetrantes. Lo que sí es cierto es que el riesgo de epilepsia o de convulsiones tardías sí es alto en los pacientes que tienen fracturas abiertas de cráneo, pero al igual que en los pacientes con TEC, el hecho de dar profilaxis anticonvulsivante no previene el riesgo de epilepsia de convulsiones tardías, ¿sí? Entonces, lo que sí es cierto es que cuando el paciente tiene factores independientes, aparte de las fracturas que predispongan a las convulsiones, tales como los hematomas intraparenquimatosos, los hematomas subdurales, edades tempranas de la vida, ¿sí? O el Glasgow, un TEC severo, o el consumo crónico de alcohol. En este contexto, el paciente sí se beneficia de profilaxis anticonvulsivante en presencia de fracturas, pero no tanto por la fractura como tal, sino por los factores adicionales. Este otro estudio que les traigo, que es del 98, ¿sí? Sí mostró que en los pacientes que tenían con TEC, ¿cierto? De cualquier, sea TEC leve, moderado o severo, sí se vio que las fracturas lineales o deprimidas
se relacionaban de una forma importante, tenían un riesgo independiente para producir convulsiones tardías, ¿sí? Entonces, estos pacientes que con fracturas de cráneo sí tenemos que seguirlos de forma juiciosa luego del alta por el riesgo de epilepsia, pero la profilaxis anticonvulsivante temprana no previene este riesgo como tal. Muy bien, entonces hablando ya de la cirugía, antes de hablar de las indicaciones quirúrgicas, les quería mostrar dos estudios que se hicieron recientemente, ¿sí? Uno en el 2014, un estudio prospectivo donde se comparó el riesgo de neuroinfección, ¿sí? Y de mortalidad y estancia hospitalaria de los pacientes que eran llevados a cirugía y los pacientes que no. Y lo que se vio y me llamó la atención es que los pacientes que se fueron llevados a cirugía tenían una mayor estancia hospitalaria, ¿sí? Y el riesgo de infección dentro de los que sobrevivían, que fueron llevados a cirugía, era mayor en los que fueron llevados a cirugía que en los que no, ¿sí? Y la supervivencia sin infección fue mayor en los pacientes que no fueron llevados a cirugía, más que en los pacientes que fueron llevados a cirugía. Eso fue un estudio prospectivo, no al autorizado, ¿sí? Y pues, no sé, me llamó la atención es que les fue mejor a los pacientes que no tuvieron manejo quirúrgico que los que tuvieron manejo quirúrgico. Este otro estudio también del 2014, sí fue un estudio al autorizado, fueron 60 pacientes, 30 para manejo quirúrgico, 30 para manejo conservador. Las características de los grupos fueron similares, ¿cierto? Porcentaje de pacientes similares tenían fístula líquido cefalorraquídeo, herniación cerebral. También era similar el grupo de pacientes que tenían fracturas deprimidas mayores de 5 milímetros y los que no. Y también pacientes con Glasgow similar en los dos grupos. ¿Qué se encontró en este estudio? Y es que la tasa de infección en los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico fue significativamente mayor en los pacientes que fueron operados, ¿sí? Versus los que tuvieron manejo conservador. Y los otros dos desenlaces analizados fue la tasa de convulsión y déficit neurológico, que también fue mayor en los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico y más que en los pacientes que tuvieron manejo conservador. Muy bien, sin embargo, clásicamente se han tenido unas indicaciones de manejo quirúrgico a pesar pues como de esos dos artículos que les mostré, y es que en los pacientes que tienen fracturas de cráneo, sean abiertas o cerradas, pues van a tener indicación de manejo quirúrgico aquellos que tengan lesiones expansivas intracranianas, hematomas, ¿cierto? Depresión severa del hueso, déficit neurológico. Pero aquellos pacientes que tienen fracturas abiertas de cráneo, las indicaciones de manejo quirúrgico son las siguientes. Son pacientes que tengan fracturas deprimidas mayor de 1 centímetro, que tengan evidencia de ruptura de la dura madre, sea, como les había mostrado en el estudio de Salil, sea porque haya neumoencéfalo, ¿sí? Porque haya fístula líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O haya exposición de masa encefálica. También que haya una fractura altamente contaminada, y en este caso pues está indicado el manejo quirúrgico, que haya signos de infección de la herida, sea porque el paciente llegue de forma tardía al servicio de urgencias, ¿sí? O que haya grandes defectos del escalpo. También cuando hay una deformidad inaceptable del tipo cosmética, por ejemplo en las fracturas frontales, ¿sí? O hay un compromiso del seno frontal con hematoma en expansión. Aquí vemos un resumen pues como de la técnica quirúrgica. Vemos inicialmente que se hace el desbridamiento y se hace la esquilectomía, se hace la durorafia, ¿cierto? La reparación de la dura madre, y al final hacemos la cranioplastia pues con los fragmentos y los mini placas y los mini tornillos, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien, pero si vamos a operar el paciente, ¿en cuánto tiempo deberíamos operarlo? Aquí les traigo un estudio clásico del 72, ¿sí? De Brian Janet, en donde analizó el riesgo de infección en estos pacientes cuando se llevaban a cirugía en más de 48 horas y en menos de 48 horas. ¿Qué encontraron? Y es que cuando los pacientes tenían heridas, fracturas abiertas con una herida limpia, no había diferencia si usted lo llevaba a cirugía antes o después de las 48 horas, ¿sí? Pero cuando el paciente estaba francamente contaminado, una herida francamente contaminada, el riesgo de infección sí fue mayor en los pacientes que fueron llevados a cirugía en más de 48 horas. Entonces, digamos que lo que concluye este estudio es que una forma segura de llevar a los pacientes a cirugía es en menos de 48 horas.
se había tenido como una tendencia a hallar estos pacientes menos de 24, 8 horas en algunos textos, pero pues lo que muestra la evidencia es que uno puede esperar incluso hasta 48 horas para operar estos pacientes sin que esto implique un mayor riesgo de neuroinfección. Ahora, si hay un defecto mayor, ¿cuándo hacer la cranioplastia? En esos pacientes, digamos que se había tenido alguna tendencia a que cuando tenían un defecto grande o cuando, digamos, había una contaminación importante, se hacía la esquilectomía y se dejaba al paciente sin el cubrimiento óseo y posteriormente de forma ambulatoria se hacía la cranioplastia. Aquí les traigo un estudio del 2007, ¿sí? Donde hicieron un análisis retrospectivo con 32 pacientes y les hicieron la reconstrucción primaria con mini placas, ¿sí? O con Neurolon o también con malla. Y lo que se vio es que la reconstrucción en las primeras 24 horas fuera con mini placas, con Neurolon o con malla, ¿sí? No se relacionó con un aumento de osteomielitis o de infección a largo plazo de esos pacientes ni de rechazo de los injertos que se les pusieron. Entonces, digamos que la reconstrucción primaria, digamos que no aumenta el riesgo de infección en esos pacientes. Sin embargo, pues la decisión debe ser individualizada y debe ser pues de acuerdo a los hallazgos que tenga el cirujano en cirugía. Algunas consideraciones especiales de las fracturas abiertas de cráneo, y es cuando una de las primeras es el compromiso de los senos venosos, ¿sí? Presenta en 1.5 a 5% de las fracturas abiertas de cráneo. Estos pacientes, cuando tenemos hematomas epidurales en los trayectos de los senos venosos, siempre tenemos que evaluarlos con angiotac, ¿sí? O angioresonancia periquirúrgica, y cuando la fractura está, por ejemplo, en el vértex o en región occipital. En lo posible, hacer un manejo conservador de estos pacientes, ¿sí? Porque la ruptura del seno, cuando uno lleva a cirugía, sacar los fragmentos de ahí puede llevar a una exsanguinación importante del paciente y comprometer la vida del paciente. ¿Cuándo llevar a cirugía a esos pacientes? Cuando tenga un hematoma epidural en expansión, ¿sí? En las tomografías de control, cuando haya signos de trombosis del seno con infarto asociado o cuando haya aumento significativo de la presión intracraneana. Ahora, cuando tenemos un daño, hablando del seno longitudinal superior, en el tercio anterior, digamos, y lo vamos a llevar a cirugía, podemos ligar el seno, porque el riesgo de infarto pues es bajo, ¿sí? Pero si el daño son los 2 tercios posteriores, el seno debe repararse, así que hay que hacer una buena planeación quirúrgica. El uso de asa posoperatoria en estos pacientes con compromiso del seno y trombosis del mismo, digamos que no hay una evidencia muy clara respecto al uso de este medicamento, pero se recomienda. La otra consideración especial en las fracturas abiertas de cráneo es cuando hay un compromiso o fractura del seno frontal. Aquí les traigo un algoritmo que resume de cierta manera el enfoque de estos pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si hay una lesión del receso nasofrontal, ¿sí? Como lo vemos acá, cuando hay fractura o hay un compromiso importante de este receso, el paciente debe ser llevado a cirugía. Ahora, si el paciente tiene ese receso íntegro, lo que vamos a analizar es si el paciente tiene compromiso de la pared anterior o de la pared posterior del seno frontal. Cuando vamos a mirar el compromiso de la pared anterior, ¿sí? Si el paciente tiene un desplazamiento mayor de 1 o 2 milímetros de la pared anterior, con conminución, el paciente debe ser llevado a cirugía. Si el compromiso no es importante o es menor de 1 o 2 milímetros, se puede dar en observación. Como vemos, en este caso, pues el paciente tendría un desplazamiento mayor de 2 milímetros y el paciente tendría indicación de manejo quirúrgico. Ahora, cuando tenemos un compromiso de la pared posterior, tenemos que preguntarnos, ¿ese desplazamiento supera el grosor de la tabla o de la pared posterior o no lo supera? Si lo supera, nos preguntamos si el paciente tiene fístula del líquido cefalorraquídeo. Si el paciente no tiene fístula, podemos llevar al paciente a una obliteración solamente del seno. Si el paciente tiene fístula, hay que hacer una cranialización del seno como tal. Si el paciente no tiene desplazamiento del muro posterior, si tiene fístula, hay que llevarlo a si tiene fístula, lo observamos por 5 a 7 días. Si la fístula no mejora, lo llamamos a cranialización o obliteración. Pero si el paciente no tiene fístula y solamente es una fractura lineal, como vemos aquí, podemos dejar el paciente en observación.
Aquí vemos un ejemplo pues, de la cranización y retracción del seno. Hacemos una exposición del escalpe a nivel frontal, cuidando los nervios supraorbitales y supraciliares, ¿sí? Hacemos un retiro de los fragmentos óseos. Hacemos la cranalización, que es el retiro del muro posterior, la obliteración del seno. Luego ponemos con mini placas y mini tornillos los fragmentos óseos y el paciente pues ya queda operado. Y por último, les quería traer este caso especial, que son las fracturas elevadas de cráneo, ¿sí? Esto es poco frecuente, la verdad, casi siempre es producido por armas cortocontundentes, en este país principalmente machetes en personal campesino. Siempre se debe cubrir con manejo antibiótico porque el compromiso del sistema nervioso central es importante, casi siempre se da con objetos muy contaminados, ¿sí? En la intervención quirúrgica, digamos que el tiempo para operar a estos pacientes no es muy claro, pero en la serie de casos que se han hecho, los pacientes han intervenido en las primeras 6 horas y han tenido buenos desenlaces, ¿sí? Y la reposición del rodete óseo se hace de acuerdo a la contaminación que tenga el rodete pues, que esté fracturado. Si está muy contaminado, debe hacerse de forma diferida, si no, pues puede hacerse una reconstrucción primaria. Entonces, como conclusiones de este seminario, les traigo la siguiente, y es que el antibiótico profiláctico solamente está indicado en aquellos pacientes que van a ser llevados a manejo quirúrgico. Si el paciente no tiene indicación quirúrgica, el paciente no tiene necesidad de manejo de antibiótico profiláctico. La profilaxis anticonvulsivante, que puede ser con fenitoína, levetiracetam, debe ser en el contexto de otras lesiones itacranianas como vimos, o en el contexto de un Glasgow menor de 8. Siempre preferir el manejo médico al manejo quirúrgico en estos pacientes, y si tiene indicación de manejo quirúrgico, intervenir en las primeras 48 horas. Y la reconstrucción primaria ha mostrado que ha tenido buenos resultados con unas tasas pues, de infección que son aceptables, o pues que no tienen mayor riesgo de infección, pero depende mucho pues como lo que se encuentra a nivel intraoperatorio. Entonces aquí vemos la resolución del caso. Este paciente, por el compromiso de las fracturas y el compromiso, el edema intraparenquimatoso, llevó a una cranectomía descompresiva. En el momento, el paciente inicialmente se sospechó una neuroinfección, pero se le hizo una punción lumbar que la descartó. Está en manejo antibiótico, pero por la fractura abierta de fémur, y pues todavía está hospitalizado. Bueno, muchas gracias. Estas eran las charlas que les traía para hoy. Estoy abierto a comentarios, preguntas. Muchas gracias. Tengo varios comentarios. El primero, cuando hay fracturas deprimidas sobre el seno sagital en el tercio posterior, pues yo creo que no se deben intervenir en forma inmediata, pero sí en forma diferida para evitar que haya trombosis del seno e hipertensión endocraniana. Creo que lo más recomendable es esperar unas 48 horas y tener disponible todo el equipo quirúrgico con sus unidades de sangre y un buen anestesiólogo por si hay un sangrado masivo. Pero lo que yo he visto es que en general, después de 48 horas, se corrige muy fácil el sangrado y uno no tiene unos problemas importantes. Lo segundo que te quería comentar es que cuando hay fracturas del seno frontal y decidimos operarlas, muchas veces es más fea la cicatriz por la incisión bicoronal que el defecto que le queda al paciente. Entonces, mi recomendación en estos casos de fractura del seno frontal es que esperemos un tiempo prudencial, unos 2 o 3 meses, a que no haya nada de edema en la cara, y ahí sí definir si vale la pena corregir el defecto o no, porque pues como todos hemos visto, la cicatriz bicoronal es supremamente fea. Y lo que te quería preguntar es si la cirugía en casos de laceración de dura previene las convulsiones o no tiene ningún efecto sobre las convulsiones. Eso es algo que yo he tenido duda, porque si corregimos el defecto, estamos también evitando las convulsiones o no. No, profe, lo que yo encontré, profe, es que la cirugía como tal puede disminuir el riesgo de infección a futuro, pero no el riesgo de epilepsia.
los pacientes que tienen fracturas abiertas de cráneo, se llevan o no a cirugía, tienen riesgo de epilepsia a largo plazo. Ok, perfecto. ¿Algún otro comentario? Bueno, me parece pues muy curioso lo que comentaste, que les va peor con cirugía que con manejo médico. Es que la cirugía es una cirugía tan sencilla que no entiendo por qué les va a ir tan mal. Sí, yo, Pero profe, eso sí no. eso me llamó la atención, pues si había inclusive pues un estudio autorizado, no sé. Yo lo quise traer como para la discusión, porque realmente pues me llamó mucho la atención encontrar esos dos estudios. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad.